arquitecto Ángel Sellano, que tiene una larga trayectoria en la arquitectura y en la construcción de Rosario. Y nos va a dar un amplio panorama, pienso, de lo que está ocurriendo en este momento. El arquitecto Ángel Sellano eh, fue fundador y actualmente es director, ya hace casi 37 años, creo que empezaron en 1983, de la empresa Fundar, que es una empresa que tiene en su haber una diversidad de emprendimientos, desde hoteles, oficinas, desarrollos multifuncionales, y también últimamente ha desarrollado un gran emprendimiento que está ubicado en Puerto Norte, en Rosario, porque la ciudad realmente en estos últimos años tuvo un desarrollo no solo urbanístico, sino también de la construcción por consecuencia, ¿no? Bueno, Ángel, un poco contanos, qué sé yo, cómo ves en la actualidad el panorama, y bueno, un poco lo que pasó también en Rosario, cómo se fue reconstruyendo una ciudad, cómo se fue abriendo hacia el río, cuáles fueron el proceso, ¿no? Sí, desde ya, Graciela, muchas gracias por la invitación. Siempre destacamos que toda comunicación eh, nos ayuda a todos, nos ayuda a conocernos qué pasa en otros lados y eso nos ayuda a entender qué pasa en nuestro lugar. Y la construcción, sobre todo, que es algo tan ligado al lugar, y todo el expertise de uno está mucho más fuertemente ligado a la local que a alguien que pueda desarrollar una mirada universal. En lo Claro. nuestro reconocemos ese valor fundamentalmente, el de poder hablar sobre un lugar. En el caso nuestro, bueno, ya mencionabas que hace 37 años que estamos en lo mismo, en la ciudad y su región. Eh, Esto quiere decir que nuestro quehacer ha ido evolucionando. Siempre podría decirse que construimos desde la esfera privada para el comprador privado. Y toda la artesanía de nuestros iniciales desarrollos se fue transformando en una estructura un poco más organizada, un poco más eficiente, y que adquirió de nuestra parte la convicción que la escala y el volumen son, pero digamos que hace una veintena de años, nos decidimos a ir hacia la escala de lo que para nuestra región es una gran escala, que podríamos llamar emprendimientos que en unidad de medida no serían inferiores a 5 o a 10.000 metros por edificio. Y esto quiere decir que hemos encarado secuencias de edificios, también aprendiendo que la etapabilidad es una virtud, es una casi esencia del desarrollo inmobiliario autofinanciado. Entonces la Ese es otro etapabilidad tema también. da lugar, da lugar a una sinergia muy virtuosa. Así que en ese aspecto nosotros tomamos esa postura. Desde el punto de vista de lo que vos mencionabas con la ciudad, es verdad que la ciudad de Rosario en los años 2002, 2003, 2004 en adelante, eh, o algunas visiones de los planificadores, de los secretarios y de todas las autoridades que pasaron, probablemente coincidiendo, y podríamos llamarlo, para decir un título fácil, volver la ciudad al río, a Claro, mirar el sí, río, sí, volver a... derribar los típicos muros de lo que fue la zona portuaria, abrirlo a parques públicos, un sistema de parques públicos. Eso dio lugar a un desarrollo urbano muy diferente y Y cambió la incluso, fisonomía de la ciudad totalmente, ¿no? claramente que sí, sí, y para bien, digámoslo. De todas maneras, conviven en toda ciudad, pero bueno, nos estamos refiriendo a Rosario y su región, conviven las iniciativas de los funcionarios políticos
y también las motivaciones de la población, que van Exacto. mezclándose, digamos, es como, Un como una entramado. visión, claro, una visión combinada, ¿no? Hay una ley y hay una reacción y una aceptación y vuelta a ajustarse. Todo eso, por ejemplo, uno podría resumir que Rosario, a pesar de tener una estabilidad cercana al 1.000.000 de habitantes, cosa que la hace una escala de ciudad vivible. Sin embargo, las ciudades cercanas a Rosario, el entorno noroeste especialmente, norte y oeste, un crecimiento en los últimos 10 años, pongámosle el censo anterior, cercano al 250% de su población. Ah, mira vos. Mientras que la ciudad de, claro, mientras que la ciudad de Rosario propiamente dicha se mantuvo en un crecimiento Era lo que te iba a vegetativo que no preguntar, llega al porque yo pensé 5%. que tenía más habitantes hoy en día, y sigue en el millón, de ahí no se No, mueve. Es como Buenos sigue en Aires. el millón, algo parecido. Quiere decir que hay tendencias de poblaciones que se van generando propias iniciativas, ideas, hábitos de vida, se van cambiando, y esto tan dinámico nos obliga a nosotros, los actores, y a los que hacen las leyes, que seríamos de alguna manera las tres patas de una mesa que sostiene la actividad privada. Eh, Nosotros en Fundar, básicamente, eh, emprendimos la vivienda en gran escala, llegando a emprendimientos que a lo largo de 10 años totalizaron 120.000 metros cuadrados, digamos, como un resumen que uno podría decir. Esto quiere decir que aprendimos a manejar, eh, digamos, la producción de vivienda en gran escala, la comercialización de vivienda en gran escala, la adaptación al mercado cambiante de todas las épocas Han sido han complicadas, porque traído cambios, esta han creo que es la traído más cambios, complicada. y esta es para nosotros como otra más. Sí, Eh, claro. entonces, bueno, este aprendizaje nos ha dado como una cierta experiencia. En este momento preciso estamos lanzando un emprendimiento en la zona noroeste de Rosario, vale decir, entre Rosario y Funes existe un interreño, digamos, semi-rural, llamémosle así, suburbano, donde estamos iniciando un desarrollo que tendrá finalmente 230.000 metros cuadrados al, al costado de la autopista que une Rosario con Córdoba, en territorio del municipio de Rosario, y con viviendas que en una primera etapa de 22.000 metros, que se inicia ahora, podemos definir cuál es el segmento de usuario. Un poco lo gracioso y, si se quiere, lo artístico de este desarrollo inmobiliario que uno trata de decir, y parafraseo también a Danny Minster, que alguna vez hemos compartido con él charlas, Cierto. y él decía que los desarrolladores inmobiliarios en general somos verdaderos magos, artistas, porque nuestra escena está hecha en un plazo que siempre excede los planes económicos, los Así, los gobiernos, gobiernos de eh, turno. los gobiernos de turno, inclusive los climas de las personas, ¿no? Que son los que van alimentando todo nuestro ciclo. Así que nuestro arte, uno podría decir que es interpretar el rumbo de la época y tener las herramientas para seguir adelante. Es dentro Claro, de y esa ese filosofía. emprendimiento puntualmente, ¿qué va a ser? ¿Un loteo? ¿Cómo está planificado? 230.000 metros cuadrados, me dijiste. Sí, son 7 supermanzanas que, como te decía, están en una zona lindante a la autopista entre Rosario y Córdoba, y en las cercanías del aeropuerto, podríamos decir, para Ah, ubicarnos. Y bueno,
Esto es una construcción en etapas, en propiedad horizontal de planta baja y 4 o 5 pisos tiene la primera etapa, amplia disposición de espacios verdes comunes, no es un loteo desde el punto de vista de la posesión de la tierra de forma exclusiva, siempre lo hace, en este caso, en propiedad horizontal. Y hemos ubicado ahí un segmento de usuarios que aprecia este perfil, esta combinación de superficie de uso exclusivo, de un rango medio, de una dimensión media, pero con buen acceso a bienes comunes. ¿Pero eso ¿No? sería para vivienda permanente? Sí, así como lo cuento, estoy O pensando en la sea, como que vivienda la ciudad permanente. se está extendiendo hacia esa zona y ustedes ven hoy posibilidades de que eso continúe, de que esa... Sin ninguna duda. Está en pleno auge la extensión de la ciudad hacia el oeste y al norte, de Es diversos más, formatos, ¿no? yo te preguntaba también la otra vez un poco el fenómeno de que se está dando a raíz de la pandemia, mucha gente está alquilando en los barrios cerrados, está buscando quintas, está buscando, bueno, los que vivimos en departamentos, viste, están buscando una expansión. Ese fenómeno Claramente. se da también Sí, allá. sí, claramente que se da. De todas maneras, probablemente son tendencias muy motivadas por la pandemia, por lo tanto, nosotros aspiramos a que esto tenga un carácter de mayor permanencia. Claro, Si es que lógicamente. no, ahora, sin O sea, la descartar, tendencia estaba con anterioridad, pero ahora es como que se acentuó. se aceleró, se aceleró. Claro. Ahora, también lo decíamos con cuidado porque lo que nosotros prevemos para 220.000 metros cuadrados es que la primera etapa podemos definir hoy, y vamos a definirlo, de hecho vamos a sacar el permiso de edificación para un segmento y para una construcción determinada. Ahora, está claro que los cambios de hábitos que se dan en la sociedad desde antes de la pandemia y acelerados por la pandemia, acelerados en el sentido de cuál es el lugar para trabajar, cuál es el lugar para habitar, cuál es el uso del espacio semicubierto, como es el balcón. Todo esto yo creo que va a tener una aceleración, porque si bien había cambios en alguna iniciativa sobre estos puntos, creo que van a acelerarse. Y en ese sentido no me animaría a decirte cómo sería la etapa 2, porque Claro, sí. probablemente tengamos que reajustar estas visiones e Y inclusive mucho acomodarlas a más, las circunstancias, claro. tal cual, tal cual. Creo que eso es un desafío muy inquietante, muy desafiante y muy motivante también para nosotros, para todos los desarrolladores de todos los lugares. La pandemia, si bien ha tenido ribetes locales en cada lugar, ha tenido una especie de globalidad, No vale. ha provocado un impacto global, ¿no? Quien más, quien menos, todos hemos compartido un shock. Sí, Y sí, es ahora una veremos, realidad. Y hay que veremos cómo adecuarse a la reaccionamos. situación y tratar de ver de qué forma se sale de la manera más... Tal cual. Nosotros, todo lo que estamos planteando, que este podría llamarse nuestro principal eje de obra, y después habría algunos ejes alternativos, como algún parque industrial, pero que casualmente su nombre indica, llamado Ciudad Industria, dada su dimensión, que es del orden de las 260 hectáreas, va a proponer un uso mixto, básicamente, y un poco repitiendo esta expresión del uso mixto como una de las claves del desarrollo urbano que nos espera. Yo Qué creo bien. que vamos a tener una, una, una apropiación de lugares y de zonas de las ciudades en general, y especialmente de las ciudades no mayores a 1 millón de habitantes,
Claro, que hay un para mí cambio en las formas de habitar, digamos, o hay sea, un cambio, ya es insoslayable que eso ocurra, ¿no? es así. ¿Y qué pasa Con con lo la cual yo, construcción, digamos, en Rosario puntualmente ahora en este momento? Digamos, los demás desarrolladores, ¿cómo lo están encarando? Los constructores medianos, digamos, que también son los que por ahí están más afectados, ¿no? vos sabés que yo milito en la Asociación Empresas de la Bueno, Vivienda, sí, la AEB me olvidé local, de comentarte. y, y también tenemos muy buenos lazos con las instituciones hermanas de Buenos Aires, como la AEB, como CEDU, como SEDUC de Córdoba. En ese sentido, todas estas comunicaciones nos han permitido afianzarnos, porque hoy podemos vernos, podemos intercambiar esto sin necesidad de movilizarnos, que era Exacto. difícil. Esa es una de las Eh, ventajas que trajo la pandemia. claro, claro, nos obligó a conocer este sistema que hoy en su casa uno está haciendo esto y nadie me ayuda, o sea, es como mucho. Sí. Eh, por lo tanto, yo creo que en Rosario la región la región es potente. La región que circunda Rosario, ya sabemos, es una región agroalimentaria, tiene mucha eficiencia en sus modos de producir, en sus modos de intercambiar bienes primarios y no primarios, es exportadora, tiene puertos de alta tecnología para ser Sí, como exportado. Por lo tanto, todo este conjunto a la ciudad le da un input muy permanente, yo diría, salvo hay periodos que está la sequía, hay periodos que pasa algo, pero como diría un amigo, la pampa húmeda es la pampa húmeda, digamos. No, no, en ciclos medianos y largos esto prospera. Ahora, también esto a veces en ciudades como la nuestra nos obliga digamos, a sentarnos en algunos principios que nos impiden cambiar. Se convierten en excusas para no cambiar. Entonces, ¿cómo cuál? No eh, sé, o sea, ¿cuál es? Porque también siempre en una época se decía que cuando al campo le iba bien, el campo invertía en ladrillo, bueno, como que había ese ida y vuelta, ¿no? esto ocurre, sigue ocurriendo, y si no invierte en ladrillos, invierte en la ciudad. La ciudad es tributaria de toda la región que la rodea. Por lo tanto, si a la región le va bien, a la ciudad le va bien. Y a todos los que estamos en la ciudad nos va bien, nos va mejor cuando a la región le va mejor. Entonces, las empresas que nos dedicamos a todos los quehaceres, pero a este particularmente, debemos hacer un esfuerzo a veces por innovar, mantener el mejor nivel de eficiencia posible, aunque nuestros modelos probados sigan siendo eficaces. Pero a veces, y en este sentido la AEB es una buena muestra donde nos hemos retroalimentado con nuevas empresas jóvenes, muy buenas, muy creativas, muy innovadoras, que hacen de la tecnología un, un hábito que está incorporado. Por lo tanto, nos invitan a nosotros a no seguir en un modelo estático y a sumarnos a un cambio también. Y ese desafío nosotros en Fundar lo tomamos, nos divierte que nuestra gente se motive con eso también, ¿no? Pero vos decís que introduce nueva tecnología, ¿por dónde pasaría el cambio? El cambio desde, por ejemplo, pensar que una mejor organización administrativa y de gestión de obra termina siendo más eficiente para la rentabilidad, si uno quisiera Por llevarlo al supuesto. extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, uno podría tener un sistema de repetición donde la administración propia de un recurso propio se convierte en algo seguro. Es decir, yo construyo con mi capital, luego vendo, luego cobro, luego vuelvo a construir con mi propio capital. Esa escala de trabajo no permite crecer, porque hay un solo capital que es el que da toda la vuelta. Si uno quiere crecer, necesita incorporar un nuevo capital y agilizarlo
y por lo Pero vos qué tanto... decís, trabajar con fideicomisos, bueno, que ya es una cosa que está instaurada, no sé, Bueno, cuál todas las otra, estructuras qué otra herramienta podrían... las estructuras necesarias para ser más ordenado en el ciclo constructivo, si uno pudiera, en el mismo momento que va a ser empleado para comprar algo, ese flujo de fondos optimizado optimiza la ganancia final. Entonces, todo es una cuestión de optimizar. El capital es escaso, por lo tanto uno nunca va a tener un capital superfluo, porque si lo fuera estaría bajando la rentabilidad. Así que en ese caso es que toda la invitación de la tecnología, ya sea mejorando el ciclo administrativo, mejorando el ciclo productivo propiamente dicho, mejorando la sustentabilidad del ambiente, que cada vez termina siendo un recurso caro, caro en el sentido más estricto de la palabra, es decir, genero basura, genero impacto. Sí, sí. Segundo es, genero impacto para una región de la ciudad y yo termino siendo perjudicado también por eso, y en un mayor sistema podría decir también el clima, un montón de cosas. Yo creo que hay una alta conciencia de muchos grupos a indagar sobre estos temas, a cuidar la armonía con el ambiente desde todas las tecnologías, desde todos los ciclos, y eso ha llegado también para quedarse. De manera que en la AEB es muy auspicioso ver la presencia de jóvenes planteando estos temas, movilizando a los que no somos tan jóvenes para que nos sumemos a esto, Bueno. y bueno, es positivo. Pero en este momento, digamos, que es un momento bastante serio y bastante grave, ¿cuál es la situación? O sea, porque evidentemente hay o sea, hay una serie de protocolos que hay que cumplir, hay que tener por ahí menor cantidad de Y obreros. ¿Cómo se viabiliza todo eso? bueno, si te cuento el final, en Rosario te diría, no hay obras paradas. Eso es importante. Entonces, no hay obras paradas. Con lo cual, dicho al revés, hay muchas obras que se están iniciando, es decir, hay capitales disponibles y también, digámoslo así, hay obras que hemos pasado de un ritmo muy chico, de 5 personas, las famosas 5 personas estables, a un impacto mayor de 10, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo enorme para movilizar obras, en nuestro caso de una escala muy importante, con 10 personas, De personas. que quiere decir que es de baja eficiencia hoy por hoy construir. No obstante, sabemos que tanto la Intendencia como la Gobernación están muy atentos a parar, a volvernos a dar la autorización cuando sea posible. Hoy por hoy, la cuestión del COVID es una cuestión que estamos en el peor momento, probablemente sea el peor momento, no sé si no habrá otro peor, pero digamos Sí, que no se sabe, es por un, ahora es... no Claro. es una alta incertidumbre, bueno, lo aceptamos como tal, pero la actividad es muy intensa en la ciudad, inclusive es claro que la demanda de materiales y servicios supera la oferta, por lo tanto, sumado a la cuestión del dólar y demás, Claro, hay yo te iba una a decir, clara... si no hay también un manejo por parte de los proveedores de insumos que están viendo un poco qué pasa con el dólar y retrayendo un poco Sí, la oferta, ¿no? sí, evidentemente están haciendo en defensa propia una especie de Sí, sustitución, digamos, si vendo algo lo tengo que reponer, si no, no lo vendo, sí, eh, y eso le va dando a las obras un ritmo que más si no lento. has tenido la compra con mucha anticipación, se empieza a trabar. Pero hay Nosotros, demanda, digamos, por nuevos proyectos, hay demanda para esos nuevos proyectos. no, lo que es interesante, y ahí voy a tu pregunta, es que el promedio de ventas, y hablo exactamente por nosotros, no quiero extenderlo, podría decir que es un panorama parecido,
pero el promedio de ventas estadístico que nosotros llevamos, estamos en una pendiente negativa desde los últimos 18 a 24 meses, me animaría a decir, sin solución de continuidad, o sea, una recta que ha venido bajando constantemente, bajando los promedios mes a mes, y siendo muy cuidadosos con los precios de reposición. Es verdad que ha habido una baja en el costo de la construcción de algunos Claro, insumos, eso pero todos lo ponen como una ventaja. Ahora, ¿hasta qué punto puede llegar a ser una ventaja en un plazo de una obra que por ahí, bueno, no sabes qué puede pasar desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? si uno estuviera pensando en un producto inmobiliario, uno tendría que contar 5 insumos: la tierra, el material, la mano de obra, la gestión de hacer todo eso y el capital para hacerlo. Capital, sí. Entonces, si uno dice cuáles de esos productos bajan si el dólar se separa del peso y de alguna manera se hace más barato en dólares, uno diría que el terreno no es el caso, porque el terreno es siempre dólar. El capital no es el caso, porque el capital siempre vuelve al dólar, o tiene al dólar como unidad de referencia. De Y en referencia. el caso de los materiales, uno claramente estaría diciendo que algunos materiales no responden al movimiento del dólar, pero muchos sí. Por lo tanto, de esos 5 elementos, prácticamente la mitad sí están sujetos al dólar y la otra mitad no. Ahí podríamos decir que la mitad del costo podría verse beneficiado en estos tiempos. Y de hecho, hemos bajado de alguna manera los precios de venta. Eso te Y iba la a decir, tendencia, sí, están, sí, sí. o sea, están en pesos o, bueno, después se convertirán a dólares por una cuestión de ver un poco la comparación, pero ¿están vendiendo en pesos? Sí, correcto. Vos sabés que en Rosario, también como una cosa local, más allá de cómo se expresen los diálogos, pero la operación, la administración, la contabilidad se hace en pesos. Por tanto, se establece un negocio en pesos, y se establece, por ejemplo, una cuota en pesos que puede tener como un índice de referencia el índice de la construcción u Claro. otro, en general es el más difundido, y no hay morosidad en las operaciones que vienen de larga data. En nuestro caso, yo diría que nuestro mercado, nuestro segmento, es un segmento que vamos a llamarle 7-3, es cuota mayor a 24 meses, 7 cada 10, y menor, o sea, no cuota, digamos, contado o un contado corto son 3 cada 10. Por lo tanto, nosotros tenemos una buena medida de si hubiera alguna dificultad en el horizonte, en el índice de la cámara, en el cumplimiento de la cuota y todo eso, no la hay, no hay morosidad, pero lo que no hay, no fluyen las nuevas ventas. Pero yo diría, si le quiero encontrar una explicación sencilla, es el clima de negocios que está merodeando en estos tiempos, ¿no es cierto? Nos hemos asentado en una meseta eh, de, 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 de Pero inquietud. hay mucha incertidumbre y eso es lo Hay que mucho- juega en contra, evidentemente. ¿No? Hasta Absoluta. que, Yo creo que eso es, la toma de decisión es lo que falta. Está claro, todo dado, pero la toma de decisión falta. Y bueno, habrá que, mientras tanto nosotros seguimos. Y no es una perogrullada en el sentido de una especie de seguir contra todas las tendencias. No, no. Seguimos porque hay un grupo inversor, varios grupos inversores que siempre son privados en nuestro caso, y nos ayudan a mirar el futuro y lo miramos de el esta tema manera. O es sea que, más, digamos, por ahí pasa más también por el usado, pero claro, no es tu área, digamos, pero claro, evidentemente el usado es el que está más resentido también.
Probablemente. También lo mismo. El usado es un elemento que se maneja prácticamente al contado. Claro, Entonces, si no existe la necesidad, no existe la operación por el usado. claro. Salvo, salvo una oportunidad cuando los precios hubieran hecho un piso muy oportuno, pero no es el caso, por lo menos localmente no se ve ese fenómeno. No se ve ese fenómeno. Por un minuto volviendo a tu pregunta inicial, la AEB de Rosario, ¿qué hace? La AEB de Rosario está formada por empresas cincuentenarias, muy sólidas, muy asentadas en esa transformación del capital de un patrimonio económico a un patrimonio edilicio y vuelta a empezar, con lo cual los ciclos son sumamente controlados de esa manera y bueno, por eso se sigue, ¿no? Hay una gran cantidad de esas empresas. Pero tradicionalmente ustedes se manejan, en general, o sea, los desarrolladores, se manejan más con inversores privados que con la figura del fideicomiso al costo, o también la figura del fideicomiso se aplica en Rosario particularmente, ¿no? El fideicomiso al costo es más bien un instrumento, primero que el fideicomiso es un gran instrumento jurídico, pero el fideicomiso utilizado como herramienta para configurar ventas dentro de una estructura más favorable, ahí yo creo que no es el caso de la Asociación Empresario de la Vivienda. Los que estamos en este métier utilizamos el fideicomiso, pero de manera instrumental, es decir, es un fideicomiso, pero hace ventas, no es al costo. Claro. En ese caso, se comporta igual que una sociedad fiscalmente, y bueno, lo único que sí da una gran seguridad sobre los bienes que están incorporados en Claro, ese capital. exactamente. Hay una garantía de que esos bienes no se van a tocar. Sobre todo es un panorama bastante alentador, digamos, dentro de la actual situación. Sí, yo diría que nosotros, incluyo a todo el ecosistema, digamos, de la construcción de Rosario privado, eh, por empezar, uno podría decir, estamos muy asentados sobre esta actividad, no tenemos una gimnasia de transformarnos en otras cosas, Claro, no tenemos grandes fusiones con otros negocios. A lo sumo, algunos de nosotros emprendemos algo en un lugar alternativo, como puede ser Uruguay, como puede ser inclusive otra ciudad del interior, como puede ser Santa Fe en nuestro caso, pero más allá de eso, siempre lo nuestro es configurar un negocio a partir de la construcción y venta de algo. Ese claro. agregado de valor, este, tratar de ser más eficientes, poder afinar más nuestro olfato y nuestro expertise para las variables que se tienen que jugarlas con toda la eficiencia, pero también con los márgenes de seguridad que se puedan. No abandonamos esos principios. Y bueno, así vamos siguiendo. En realidad no se trata de optimismo, te diría más bien, se trata de una especie de convicción un poco, de, yo diría, de una convicción profesional. Si miramos en los largos plazos, llamémosle 50 y hasta más diría, pero pongámosle ese número que ya asusta, si miramos 50 años para atrás, los valores de los bienes inmobiliarios sin duda que han tenido una pendiente constante de revalúo, inclusive contra cualquier otro bien que Pero se pueda bien. oponer. Lo conocemos de pe a pa, Sí, podemos sí, hablar sigue. Sobre todo la mentalidad del argentino también influye en eso también, ¿no? claramente, claramente. Entonces eso nos da como una base para decir, bueno, medido en periodos y en décadas, no estaría bien medirlo en meses, ni siquiera en años. Yo diría que hay que pasar al mediano y largo plazo, y en ese caso nos basamos en esa experiencia que yo creo que no es probable Claro, que cambie de... claro, no pensar tanto en la coyuntura, sino proyectarse y que
hoy es tan difícil proyectarse, ¿no? Es difícil, pero es nuestra profesión. Eso Claro. es. Vamos a Muchas hablar un gracias. poco también del fenómeno, bueno, que sigue habiendo esa migración hacia Funes, hacia Fisherton, hacia toda la zona oeste. Eso, bueno, da fe el proyecto que ustedes están teniendo, ¿no? Eso continúa, pero yo lo ampliaría un poco a algo que es muy genial y que la pandemia lo aceleró, pero yo creo que hay, para otra entrevista que tengamos cuando gustes, creo que hay un fenómeno mayor, que es el fenómeno de una generación nueva, o digamos, hay personas en diferentes segmentos de edades que tienen hábitos muy diferentes según el segmento de la edad. Entonces, el envase que hay que producir para esa necesidad de vida debe ser distinto. Y ahí este es un desafío nuestro impactante, que yo Ya lo creo que creo. da para, Van a da tener para que mucho. pensar. Claro que Van a sí. tener que pensar en las nuevas generaciones que, ojo, tienen hábitos, sí, completamente distintos. Muy nuevo, muy nuevo. Sí, sí, Así así que es. bueno, esperaremos a las nuevas generaciones y veremos qué pasa. Así es. Un gusto haber hablado con Bueno, vos, Ángel. Y bueno, bueno, sí, igualmente, ya va igualmente. a haber otra, seguramente vamos a volver a hablar. Un Bueno, abrazo. muchas gracias a disposición. Gracias. Gracias, muchas gracias.